importante de esta jornada. La tasa de desempleo a nivel nacional llegó a un 7,9% en el trimestre móvil octubre-diciembre del 2022, según los datos registrados por el Instituto Nacional de Estadísticas. Más de 82.000 puestos de trabajo se crearon durante este periodo en comparación al trimestre anterior. Para profundizar en el tema nos acompaña Leonardo González, subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas. Leonardo, gracias por acompañarnos acá en Canal 24 Horas. Buenas tardes. Hola Fernando, buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Bien, lo primero, por supuesto, ¿cuál es la visión general que nos arrojan estas cifras? Entiendo que además se puede hacer ya un balance total de lo que fue el año 2022, ¿no? Según las cifras de la Encuesta Nacional de Empleo, justamente publicadas el día de hoy, que hacen referencia al trimestre de octubre, noviembre y diciembre, efectivamente la tasa de desocupación fue de 7,9% y con eso completamos el año calendario. Este es un año que recordemos que es el tercer año post pandemia y muestra cierta estabilidad también esta cifra en lo que va en el año corrido. Existe una reincorporación de parte de la fuerza de trabajo al mercado del trabajo. Esto significa que gente que estuvo durante un tiempo en la inactividad ha estado sistemáticamente volviendo al mercado del trabajo y esto se refleja en los distintos indicadores que hemos publicado. En general, hemos escuchado algunas reacciones del medio, de la economía, hablan de resiliencia, ¿no?, de nuestro país, lo que usted hacía referencia a que es un año importante para compararlo respecto de la pandemia. ¿Cómo se podría calificar entonces en general estas cifras? Lo que observamos cuando desagregamos los distintos índices, análisis que podemos hacer respecto a esta cifra, es que efectivamente la cifra es 7,9%, tenemos un aumento respecto a 12 meses de 0,7 puntos porcentuales, tenemos una cifra donde la tasa de desocupación para los hombres es de 7,3 y para las mujeres de 8,6, y lo que observamos es que hay un aumento, ¿no es cierto?, en la participación de las personas en el mercado del trabajo, y este aumento en el fondo de alguna manera tensiona el mercado y hace que la tasa se mantenga estable en el tiempo. Hay un aumento de los ocupados, por ejemplo, en un 3,3%, pero al mismo tiempo hay un aumento de la gente que se incorpora al mercado del trabajo. Sí, usted hacía referencia a la tasa por género, lo que recién se mencionaba en la entrega de estos estudios, respecto de, por ejemplo, la situación por regiones. ¿Qué se puede decir? ¿Qué arrojan estas cifras, este estudio ya concreto de lo que fue el año 2022? Sí, en general tenemos distintas realidades en las distintas regiones del país. Se observa en general que hay un aumento significativo en 12 meses para la región de la Araucanía, de 3 puntos porcentuales en esta tasa de desocupación, y las tasas más altas, cuando uno hace la comparación entre todas las regiones del país, se concentran en la región metropolitana, con un 8,9% de tasa de desocupación, Tarapacá con un 8,8%, Antofagasta también y Coquimbo con un 8,8% en términos de desocupación. Cuando uno hace la comparación en 12 meses para estas regiones, las diferencias no son estadísticamente significativas respecto al año anterior. Es decir, se reitera el concepto de cierta estabilidad en las cifras también cuando se hace ese desglose por regiones, Leonardo. Cuando hacemos exactamente este desglose por regiones, se observa, como yo te mencionaba, este aumento significativo para la región de la Araucanía, pero el resto de las regiones, las diferencias no son estadísticamente significativas entre este año y 12 meses atrás. Recordemos que también este ingreso de personas a la fuerza del trabajo, sumado al aumento de los ocupados, el aumento de personas en la fuerza de trabajo es mayor al aumento de la ocupación y eso hace, ¿no es cierto?, que la tasa de desocupación a nivel nacional haya aumentado en un 0,7% en 12 meses, puntos porcentuales en 12 meses. Y cuando hablamos de grupos etarios, por ejemplo, el rango por edades, ¿se puede establecer fehacientemente, digamos, la subdivisión de esta cifra? ¿Dónde creció más el empleo o dónde se crearon más puestos de trabajo? ¿En qué grupo más o menos se concentra la mayor empleabilidad? Sí, ahí es interesante poder hacer los análisis por grupos etarios
y también poder desagregar estos análisis, por ejemplo, entre hombres y mujeres, porque la inserción laboral, ¿no es cierto?, y la tasa de desocupación es distinta entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, y también por grupos etarios. Cuando uno mira por ejemplo, la tasa de participación femenina ha alcanzado el nivel más alto que tenemos desde enero-marzo de 2020. Significa que las mujeres están en la fuerza de trabajo, que están alcanzando niveles prepandemia, ¿ah? Es decir, el 50,8%, por ejemplo, de las mujeres en edad de trabajar se encuentran como ocupadas o como desocupadas, están o con un trabajo o buscando una ocupación. Y esto ha influido en la transición de mujeres que pasaron desde la inactividad a la fuerza de trabajo, este fenómeno, ¿no es cierto?, de reincorporación a la fuerza de trabajo. Las edades, en ese sentido, con menor tasa de participación son las mujeres de 65 años o más, que tienen una tasa de participación del 11,5%, y las mujeres de 15 a 24 años con una tasa de participación de 25,4% en el último trimestre móvil. Ahí todavía en nuestro país, y estamos volviendo, observamos a niveles prepandemia, pero al mismo tiempo tenemos brechas respecto a lo que ocurre con otros países de la región, considerando la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, por ejemplo. Ahí hay un desafío que no es de ahora, sino que también es previo a la pandemia, ¿no? ¿Qué se puede decir en relación a eso? De acuerdo con esos estudios que se pueden comparar, por ejemplo, con otros países, ¿hay mucha distancia, no sé, midiéndose, por ejemplo, con los países vecinos? Quizás la primera referencia que uno hace. Sí, efectivamente. De hecho, cuando uno mira los datos de participación, en general, claro, nosotros, ¿qué es lo que observamos? Que estamos volviendo a niveles prepandemia. Estamos hablando de tasas de participación de 50,8% para las mujeres. Prepandemia está también por sobre el 50% de participación. Para los hombres de 70,2%, previo a la pandemia, ¿no es cierto?, se situaba en torno al 72% en términos de participación laboral, y esa cifra de 50,8%, cuando uno mira datos de otros países de la región y del mundo más desarrollado, efectivamente para Chile son más bajos que lo que uno observa en otros países. En términos de brecha, tenemos 50% de participación femenina respecto a un 70,2% de participación de hombres. Lo que uno observa en la región son 10 puntos de diferencia, por ejemplo, con algunos países. Bueno, estamos conversando con Leonardo González, subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadísticas, luego de estas cifras que se conoció en esta jornada. Leonardo, bueno, se crearon 82.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos de ellos son puestos de trabajo dependientes, independientes? ¿Se puede medir también la calidad de ese empleo que se ha logrado incrementar en esta última medición del último trimestre del 2022? Sí, las cifras de la encuesta nacional de empleo nos permiten hacer análisis de sectores, de formalidad o de informalidad, y también de distintos, digamos, grados de vínculo respecto al trabajo. Por ejemplo, ¿cuáles son los sectores económicos que siguen teniendo mayor cantidad de población ocupada? Ahí observamos que comercio, por ejemplo, es el sector que tiene mayor proporción de la población ocupada, con un 19,1% de la población, seguido por industria manufacturera, con un 9,7%, y enseñanza, con el 8,5% de las personas ocupadas que se desarrollan, ¿no es cierto?, en esos sectores. Ahora, vinculado a qué sectores que aportan respecto al crecimiento que hemos tenido en el empleo, la población ocupada creció 3,3% en estos 12 meses. Sectorialmente las mayores incidencias, es decir, aquellas que presentan el mayor aporte respecto a ese crecimiento, está concentrado en transporte, con 11,6% en términos de alza en 12 meses, hogares como empleadores, con 15,2% en 12 meses, y enseñanza. Entonces, hay análisis bien interesantes que permiten hacer estos datos. Respecto a informalidad, por ejemplo, la tasa de ocupación informal se sitúa en 27,4%, anotando el sexto retroceso anual consecutivo, una disminución de 0,9 puntos porcentuales, ¿no es cierto?, en 12 meses, y esos son análisis que se pueden hacer, ¿no es cierto?, en torno a los resultados de esta encuesta.
Leonardo, yo entiendo que lo que usted entrega es un estudio eminentemente numérico, estadístico, técnico, pero ¿pueden hacer ya una suerte de evaluación? Me refiero a una proyección. ¿Podríamos decir que el país con estas cifras está mostrando algún grado de recuperación en medio de la crisis provocada, ¿no es cierto?, evidentemente por la pandemia y las otras situaciones políticas que también han afectado al país y que han provocado un freno a la economía, al enfriamiento de la economía? Cuando nosotros miramos estos datos y miramos la perspectiva de qué es lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, con la irrupción de la pandemia y con la recuperación que hemos tenido en este último tiempo, efectivamente lo que observamos es un retorno al mercado del trabajo. Este retorno no ha sido gradual, sino que ha sido sostenido lento, ¿no es cierto?, en el tiempo, y tiene que ver con, primero, la reducción, ¿no es cierto?, en un principio, ¿no es cierto?, de las restricciones que impuso la pandemia en términos de movilidad, en términos de desplazamiento, en términos de desarrollo de ciertas actividades, y eso hemos visto una paulatina recuperación, un paulatino retorno al mercado del trabajo. Teníamos base de comparación de tasas de desocupación elevadas en el peor periodo de la pandemia, entonces hemos venido, ¿no es cierto?, viendo retrocesos de esas tasas de desocupación. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, este último año lo que hemos estado observando es cierta convergencia hacia lo que teníamos niveles prepandemia. Cuando uno observa la tasa de desocupación de este periodo de 7,9 y uno mira lo que fue el año calendario, que es lo que cerramos, ¿no es cierto?, con la publicación de este trimestre móvil, uno ve cierta estabilidad, ¿no es cierto?, en las cifras. Entonces, nosotros como institución no hacemos proyecciones respecto a qué es lo que va a pasar, sino que medimos qué es lo que está ocurriendo. Y en ese sentido esperamos seguir aportando en términos de generar este pulso respecto al mercado del trabajo y a qué es lo que ha venido ocurriendo. Corolario, hay aumento, ¿no es cierto?, en la cantidad de ocupados, pero al mismo tiempo hay un retorno, ¿no es cierto?, al mercado del trabajo, que eso hace también, ¿no es cierto?, que aumente la tasa de desocupación. Claro, se lo preguntaba porque uno ha escuchado y leído reacciones ya del mundo, digamos, de la economía, que está muy preocupado de la situación económica del país, pero que coinciden en algo, hablan y califican estas cifras como una demostración de resiliencia de la economía chilena en medio de esta crisis, ¿no? Efectivamente, esto queda refrendado por estas cifras. ¿Se esperaba quizás un escenario peor, más grave? En general, lo que nosotros hemos venido observando es una evolución bastante parsimoniosa del mercado del trabajo, más allá de si puede ser, ¿no es cierto?, mayor o peor en términos del impacto económico. Lo que sí estamos observando es que respecto al peor periodo de la pandemia se ha recuperado, ¿no es cierto?, la totalidad de los puestos de trabajo respecto a lo que tuvimos en ese periodo. Ahora, haciendo la descomposición entre empleo formal e informal, vemos que la formalidad está recuperada, pero todavía hay una brecha de recuperación en la ocupación informal respecto a los periodos prepandemia. Entonces, ahí hay un elemento que hay que seguir analizando y revisando cómo se sigue comportando el mercado del trabajo. Leonardo, un poco del detalle técnico de este estudio es en base a una muestra, es como una suerte de encuesta. ¿Nos puede entregar un poco más de detalles para entender, digamos, la dimensión de este estudio que nos permite analizar estas cifras que ha entregado el Instituto Nacional de Estadísticas en esta jornada? Por supuesto, Fernando. Esta es una encuesta, la encuesta nacional de empleo, es una encuesta permanente que realiza el Instituto Nacional de Estadística. En ese sentido se genera una muestra aleatoria, representativa de hogares del país y de hecho entregamos cifras que son representativas a nivel de cada una de las regiones del país. Entonces nos permite hacer análisis desagregado, ¿no es cierto?, respecto a qué está ocurriendo en cada región y en cada provincia también del país. Es una encuesta, como les mencionaba, aleatoria. La selección está sujeta a cierta probabilidad. Es representativa de todos los hogares del país y es una muestra que está compuesta por trimestres móviles. Por eso nosotros publicamos, la última publicación, ¿cierto?, es octubre, noviembre, diciembre, son 3 meses. La siguiente publicación que vamos a hacer el siguiente mes será noviembre, diciembre, enero, y de esa forma vamos de alguna manera incorporando nuevos meses para mantener esta representatividad, ¿no es cierto?, en un trimestre móvil calendario. Entonces, ¿qué permite eso? Que también
cambios no sean tan bruscos, ¿no es cierto?, si haya cierta estabilidad en las cifras y poder hacer un análisis más robusto del mercado del trabajo. Perfecto. Queremos agradecerle a Leonardo González, subdirector técnico del Instituto Nacional de Estadística, que ha estado con nosotros acá en Canal 24 Horas, entregando la información de una de las noticias importantes de la economía de la jornada, con estas cifras de empleo y la recuperación de 80.000 puestos de trabajo. Gracias, Leonardo. Fernando, muchas gracias. Hasta luego. Nosotros vamos a hacer un alto acá en Canal 24 Horas y luego volvemos con más información.